Y bueno amigos, hoy se ha ido un poco más tarde de lo normal, pero al final, bueno, yo sé que muchos de ustedes todavía están despiertos por el lugar en el que viven o lo van a ver por la mañana, no importa realmente, lo importante es seguir aquí en la de nosotros y tratar de pues traer el contenido más teniendo en cuenta que vamos a hablar de Mollorons, nuevamente de Mollorons, pero bueno, ustedes saben que es un programa que hacen prácticamente 2 veces por semana, incluso te diría decir que creo que son 2 veces por semana, que se llama La Liga al Día en ESPN. Y bueno, en este programa de La Liga al Día está Mollorons y Mollorons es antimadridista y una cosa lleva a la otra y ustedes ya más o menos saben por dónde va la cosa, ¿no? Lo cierto es que el Madrid ha pinchado contra el Elche, ha tenido un pequeño percance o un gran percance que viene arrastrando mucho tiempo atrás y se ha dejado 2 puntos, el Barça se ha colocado tan solo un puntito y bueno, ustedes saben ya lo que ha pasado, pero bueno, este hombre ha aprovechado para echar su mierda habitual hablando de arbitraje porque me parece increíble, sí, de verdad, yo siempre he dicho una cosa y es que un personaje que haya apoyado al equipo, que pagó durante años al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, debería tragarse absolutamente cualquier cosa, ¿no? De todos modos, bueno, ya van a entender, vamos a arrancar ya, porque no quiero que esta intro se me haga eterna y arrancamos. Y bueno, chicos, este es el primer clip que quería escuchar junto con ustedes, que la verdad me pareció cuanto menos llamativo y ya van a entender por qué les digo todo esto, porque este hombre, pues, la verdad es que casi nunca decepciona, muchachones. Bueno, y jugaron 3 de los 4 que se borraron de ir con sus selecciones. El portero Courtois, Huijsen y Mbappé, que por cierto se fue. Lo dije. Se fue. No dijiste que se habían borrado de sus selecciones, eso no lo has dicho. Empecé con eso, querido, ¿no prestas atención? No dijo borrado porque es mentira que se han Bueno, borrado. no. Tenían molestias Vale, y no no, fueron. pues, Al vale. igual que Lamine Yamal. Igual, lo mismo que Lamine Yamal. Se han borrado, se borraron de la selección. La diferencia es que, bueno, da igual. No, dilo. La diferencia La diferencia es que Lamine Yamal y el Barça informaron el lunes previo a ir a la selección, a ir a la convocatoria de la selección, de que había recibido tratamiento y que necesitaba unos días de descanso. Pero bueno, sí. Oye, pues que se pongan de acuerdo porque No, claro, no. Igual que De La Fuente el otro día le rechaza el saludo al asistente del partido ante Turquía y dice que no lo ha visto cuando escúchame una cosa, Rodrigo. Jugadores que se han borrado con su selección y que, gracias a Dios para el Madrid, porque el partido sin Courtois en la primera parte estaba liquidado, estaba sentenciado, 3 llegadas clarísimas del Elche ante un Madrid ridículo. Es decir, un Madrid... ridículo tampoco, es el Madrid toda la temporada. Lo que pasa es que Rodri y Rodra, los hermanos, parece ya por el nombre, se han cansado de vender que el Madrid jugaba como Los Ángeles, que presionaba como nadie, que tenía un juego combinativo excepcional, que se veía otra cosa. Y aquí lo hemos estado diciendo desde el primer momento, al menos desde mi sitio. Había más ganas de decir que el Madrid jugaba bien que lo bien que jugaba, porque no jugaba bien, punto número 1. Y punto número 2. El Madrid o Alonso quieren jugar una cosa y no tiene futbolistas para ello. Y aquí es un problema del presidente / director deportivo / secretario técnico, don Florentino Pérez, que bueno, que quiere jugar a los cromos, parece ser, que quiere o parece que no se deja asesorar por nadie. Ese reloj está muy bien. Y con todo eso, el Madrid está siendo fiel reflejo de lo que comenzó en el Mundial de Clubes, en el cual el Paris Saint-Germain lo puso en su sitio, y el Madrid, bueno, es líder de la competición, es verdad, con un punto más que el Barça, que es segundo, pero con unas sensaciones muy pobres para un equipo que se ha gastado casi 200 millones de euros este último mercado de fichajes. A ver, ¿yo qué les puedo decir? Hay tantas cosas que podemos añadir de este primer clip, muchachos, porque como les decía, mira, primero empezó hablando de lo de borrar a no sé quién, que se borró Courtois, que se borró no sé cuál, y detallen un momentico la obsesión que tiene este hombre con esto, porque hace unos días subí un video de cómo lo ponían en su sitio, porque hablaba de que los jugadores del Madrid se habían borrado de sus selecciones, pero obviaba lo de Lamine Yamal y se lo recordaban, y aquí él intenta explicarlo después de semejante ridículo que le hicieron pasar ese día. Pero no, para mí es que es inexplicable, definitivamente, es totalmente inexplicable porque, pues por una razón muy sencilla, al final el resultado es el mismo, hayan avisado o no, bueno, me imagino que también el Madrid avisó,
la selección Bélgica, por poner un ejemplo, o la de Uruguay se dieron cuenta de la lesión, entre comillas, de Valverde y compañía, y obviamente avisaron también de alguna u otra manera. No, es que me parece realmente ridículo, de verdad, la manera tan infantil que tiene este hombre de asumir las cosas, de verdad, no deja de sorprenderme, pero ni un solo día. Es maravilloso lo de este señor. Y bueno, esperando un poquito con que es un Madrid ridículo, que no sé qué, que no sé cuá, ridículos como los que lleva haciendo el Barça. ¿Cuánto tiempo tiene el Barça haciendo el ridículo, muchachos, en Europa? Incluso muchas veces, muchas de esas veces en el fútbol español, ¿no? De eso no hablamos. Y que hay mucha gente había diciendo que, pues básicamente el Madrid jugaba mejor de lo que realmente lo hacía. Yo tampoco vi tanta algarabía al respecto. Sí vi que por lo menos había una sensación de que se estaba construyendo algo diferente y era lo que nos tenía ilusionado. Es que, de verdad, no se puede ser tan radical de querer venir a criticar absolutamente todo. O sea, si esta gente estaba ilusionada con Xavi después de caer en la Europa League, nosotros como no nos vamos a contentar de alguna manera porque Xavi parece que estaba construyendo algo, aunque parece que se le ha volteado de una manera radical todo, ¿no? De todos modos, bueno, es muy llorón y solamente está ahí para echar mierda y por algo se le mantiene, porque definitivamente de nivel va justito, justito, ¿no? Vamos a pasarnos a lo segundo, que también me pareció muy importante porque habla del tema del arbitraje. Y bueno, chicos, es lo que les decía. Para continuar, vamos a escucharlo hablar de ese partido concretamente entre el Elche o lo que pasó con el Elche y que, bueno, generó cierta polémica, bueno, en ciertos anormales como este, sencillamente. No, si el árbitro. No hubiese salido el 2-2. Si el árbitro. Ahí quiero llegar. Si el árbitro hubiese aplicado bien el reglamento, ya no te hablo del gol de la falta de Vinicius a Iñaki Peña. Ya no te hablo de esa, que a mí me parece una falta. Mira que yo no voy a hacer tampoco, muchachos, un ridículo de querer defender lo indefendible, pero sí me gustaría decir una cosa. La falta de Vinicius a mí me parece justita, pero si la hubieran pitado, pues, aunque me parece un choque fortuito, pues no me hubiera cabreado tanto como otras jugadas. Me parece que hay un contacto ligero y que Vinicius, por supuesto, no intenta golpear a Iñaki Peña. Creo que después Iñaki Peña salió a reconocerlo. Pero repito, si me la hubieran pitado esa, creo que nos han hecho muchísimas peores. Pero a mí, la verdad, me parece insuficiente para una falta y él dice que es clarísimo. Me parece falta, pero bueno, al final es interpretación y hemos visto cosas muy raras en los árbitros. Sí, hemos visto cosas muy raras en los árbitros, entre ellas como de alguna manera tenían una tendencia, no voy a decir a favorecer, pero sí a pitar cositas a favor de un equipo que, bueno, casualmente tenía a sueldo al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Eso sí que era bastante raro. Lo que no me parece falta es la acción que lleva al balón parado y que nace para el 2-2, es decir, una falta de paz creo que es, no sé quién es la izquierda del Madrid, y a Valverde creo que es, y esa acción no es falta, y de ahí nace luego el remate de Bellingham. Hay un remate con Bellingham en el empate a 1. Pero Moy, ¿estás hablando de una falta previa a lo que es la jugada del gol? Que no sí, el 2-1, el 2-2 viene de una jugada que no es falta. Que no entró el VAR, vale. Que no entró el VAR. Que no entra el VAR, no. ¿Por qué no entra el VAR en ciertas ocasiones Carolina, que pudiese limpiar la jugada o el veredicto? No. El empate a 1 viene es el gol de Huijsen, que viene del golpe, el remate con el brazo de Bellingham, que deja la pelota muerta, y luego Huijsen mete la pelota en el 1-1. Vuelve a marcar el Elche. Correcto. Y el 2-2 nace de una acción en la cual no es falta del jugador derecho. El futbolista del Elche le quita limpiamente la pelota a Paz, le quita Redondo le quita limpiamente el balón al futbolista del Madrid, y ahí considera el colegiado que hay falta, y no hay falta porque se ve repetido que no hay falta y es... Mira que hay, Moisés, mira que hay momentos en los que puede rajar del segundo gol que para mí, insisto, debería haber sido anulado. Para mí a ese que me refiero. Que tirar ahora mismo a la falta, a es que lógicamente lo preocupante es lo tuyo, que no acabas de entender que si no hay la primera falta, no hay la... Mira, yo a todas estas me he echado hasta una perdida porque este hombre... De hecho, mira, una de las cosas que hemos visto muchas veces de este hombre, que para intentar meterle un poquito de mierdita al Madrid, o mucha mierda al Madrid, termina incluso en contradicciones. El otro día aquí subí un video que me pareció muy chistoso, por si no lo has visto, está en el canal, en el que el muchacho, entre otras cosas, decía que no, que si esta no era falta, la de Benzema, Donnarumma tampoco era falta. O sea, se enredó tanto que nos terminó dando la razón. Todo el mundo piensa que la falta, o la supuesta falta de Benzema, Donnarumma en aquellos octavos de final contra el PSG, para nadie era falta seguramente, ¿no?
Es que me parece de loco. Yo aquí me perdí, yo no sé, parece que está como defendiendo al Madrid, pero ustedes saben que no lo está haciendo. Una cosa increíble. Segunda falta, o sea, no es la segunda, claro, evidentemente. No. Y si mi abuela tuviera ruedas, sería minero, claro, evidentemente, pero lo grave del caso. Y si 3 jugadas anteriores el jugador de Leche no hubiera perdido la pelota, claro, pero lo grave es que al final estamos como siempre. Y aquí lo fácil es hablar de Negreira. Pero estamos como siempre. Donde no llega el Madrid, llegan el empujón. Ya lo hemos visto estos años recientes. Recuerdo un partido con el Almería que fue un escándalo en el Santiago Bernabéu. Que Pubill, ahora jugador del Atlético de Madrid, lo dijo muy claro. No nos han dejado ganar, porque era un partido para que hubiese ganado el Almería. ¿Y qué sucede? Pues que cuando no llega el Madrid y no llega la capacidad de la superplantilla que tiene con el superentrenador que tiene, pues llegan los árbitros que sí que acaban dándole empujón. No, Carolina. y a mí me parece que es algo muy preocupante y me parece que es algo muy vergonzoso. Bueno, ¿qué les puedo decir? De verdad, mira, más adelante les recomiendo que vean el video completo. Está ahí en la Liga al Día, lo subieron esta mañana y van a ver cómo se engancha con lo de Negreira, porque repito, ellos están incluso hasta con el subconsciente un poco roto porque nadie habla de Negreira, él mismo saca el tema de Negreira y Rodri más adelante le dice y trata de decir, vuelve a tratar de meternos el gato por liebre con el tema de que supuestamente lo de Negreira era un tema para lo del tema de los informes arbitrales, que me parece, por supuesto, ridículo detenerse a pensar esto. A día de hoy, 24 de noviembre del año 2025, a 30 días aproximadamente de Navidad, ¿no? De todos modos, bueno, es muy lloronesco todo lo que hemos visto hoy, meter mierda al Madrid por cosas que son increíblemente absurdas. Yo puedo aceptar la crítica, lo de que el Madrid es un equipo ridículo a día de hoy, porque también lo considero, aunque seguramente no con esas palabras, pero me parece que el equipo es lamentable a día de hoy, y el partido fue lamentable, pero ir a meter mierda por un tema arbitral, la verdad es que me parece realmente patético. Pero bueno, como les dije, es muy de Mollorons todo este tipo de actitudes que le hemos visto, escuchado durante muchísimo tiempo y que bueno, también es parte de un show en el que él es partícipe y que por supuesto ESPN le permite al punto de rozar el irrespeto hasta pasar ciertas líneas que para mí no deberían pasarse dentro del periodismo, ¿no? De todos modos, bueno, hasta aquí, esperando sus opiniones, por supuesto, en los comentarios, y lo de siempre. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. A la Madrid, y chao, chao.